Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Te saluda el Pastor Funes del Ministerio Celulam, el Dios Eterno. Damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy vamos a escuchar un tema muy interesante con la hermana pastora Ana Cecilia Hidalgo de García. Queremos saludar con todo nuestro corazón a nuestro hermano también, a nuestro hermano Miguel García, el pastor Miguel García, esposo de la hermana pastora Ana Hidalgo. Y la verdad que son una pareja preciosa que siempre nos han bendecido. Y el día de hoy nos van a bendecir igualmente con la palabra de Dios a través de nuestra hermana pastora Ana Cecilia Hidalgo. La escuchamos de inmediato a nuestra hermana pastora con un tema que sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Los dejo con la pastora Ana Cecilia Hidalgo de García. Hermanos, hoy quiero tocar un tema referente a los tres enemigos del creyente: el diablo, el mundo y la carne. El libro de Efesios capítulo 6, el verso 11 y 12 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las cosas que Dios nos está hablando aquí es que debemos de vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, comienza una nueva vida, pero también una batalla espiritual. La Biblia enseña que el creyente enfrenta tres enemigos constantes. Número 1, el diablo; segundo, el mundo; y tercero, la carne. Dios no nos deja indefensos, nos da su espíritu, su palabra y su armadura para poder vencer. Gloria al Señor. Pregunta de reflexión en este momento: ¿estoy identificando correctamente a mis enemigos, o estoy luchando contra las personas en lugar de luchar contra aquello que realmente quiere apartarme de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente cada uno de nosotros. Número 1, el diablo, el enemigo que va a querer siempre destruirnos. Su propósito es matar, robar y destruir. O sea, ese es el propósito del enemigo: matarnos, robar nuestra alma y espíritu y destruir nuestra vida. El libro de San Juan 10:10 dice en la primera parte, que me dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso me habla la primera parte del libro de San Juan 10:10. ¿El propósito cuál es de Satanás? Venir a hurtar, matar y destruirnos. Es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Siempre va a venir con mentira a cada uno de nosotros. San Juan 8:44 me habla y me enseña lo siguiente. Y me dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las características del enemigo es que es un mentiroso, y esto lo podemos ver desde el libro de Génesis, cómo Satanás vino con mentiras a engañar a Eva y a Adán. Vemos también algo importante que debemos de saber, es que debemos de resistirlo. El libro de Santiago me enseña lo siguiente. Santiago capítulo 4:7 me dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El estar sujetos a Dios y el buscar a Dios, eso va a hacer que el enemigo huya de nosotros. ¿En qué forma dice someteos pues a Dios? En oración, en lectura de la palabra, en ser vigilantes constantemente. Dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros, porque donde hay presencia de Dios, Satanás sencillamente no va a estar. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, me dice, gloria a Dios. 5, el 8 y el 9 me dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces vemos, amado hermano, que la palabra nos dice, sed sobrios y velad. Una de las cosas para poder resistir las tentaciones y los tropiezos que Satanás pone en nuestro camino es, gloria al Señor, resistir al enemigo, porque la misma palabra nos lo está diciendo, gloria al Señor, y una de las formas es resistir al enemigo. Por eso la palabra dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Él no va a descansar, él siempre va a estar ahí para ponernos tropiezos y hacernos caer. No debemos dialogar con la tentación, sino someternos a Dios, permanecer en oración y usar la palabra como lo hizo Jesús. Podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, donde vemos la tentación de Jesús. La palabra en Mateo 4 nos habla lo siguiente, y vamos a ir a la palabra. Me dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, o sea, una palabra con autoridad y poder. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, nuevamente, escrito está, palabra con autoridad. También no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás sabía que Jesús venía de un tiempo de ayuno y de oración, y vino a ponerle tropiezo a Jesús. Pero qué tremendo, porque Jesús citó la palabra: escrito está. Como dice esta palabra, gloria al Señor, y le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda vez que Satanás le pone la tentación, Jesús le vuelve a responder y le dice: escrito está. Y aquí me llama mucho la atención, porque Jesús le dice: gloria al Señor, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra con poder y autoridad. O sea, estaba poniéndole tentación al mismo Jesús. Y me dice la tercera vez que el enemigo le trae tropiezo a Jesús, y le dice, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le vuelve a repetir. Entonces Jesús le dijo: Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué tremenda palabra de poder y autoridad declarada por Jesús, donde le está enseñando que solo al Señor adoraría. El mundo, un sistema que se opone a Dios. El mundo ofrece deseos que apartan al Señor. Podemos ver, amado hermano y hermana, que el mundo va a traer y a ofrecernos obstáculos y tropiezos en nuestro camino, porque el propósito de Satanás es venir y destruirnos. Pero qué tremendo, porque el mundo ofrece deseos que nos apartan del Señor, pero la palabra en 1 de Juan 2, del 15 al 17, me habla y me dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Prestemos atención a este pasaje. Si nosotros amamos las cosas del mundo, significa que Dios no está en nosotros, el Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que nosotros ofrece el mundo no está siendo puesto por Dios, sino por el mismo enemigo, o sea, el mundo en sí. Como vemos, el mundo, un sistema que se opone a Dios, y aquí estamos viendo que el mundo nos ofrece un montón de cosas. Y el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos. O sea, este mundo en el que estamos no es un mundo eterno, va a pasar, como pasa nuestra vida. En algún momento vamos a llegar, vamos a morir, y pasó. Pero ¿qué fue lo que nosotros sembramos mientras estuvimos en vida? Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, hermano, es saber que si nosotros
permanecemos en Dios, su palabra va a permanecer en nosotros, y una de las cosas importantes es que su palabra va a vivir en nosotros. Entonces vemos que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12 nos habla y nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 12, el verso 2, me dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí que el mundo rechaza los principios de Dios, pero la palabra en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra vida debe ser transformada en Dios. Cristo venció al mundo, y lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 16, el versículo 33, que me dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. El creyente vive en el mundo, pero no debe adoptar sus valores cuando estos contradicen la voluntad de Dios. Vuestra ciudadanía está en los cielos. Es una palabra que nosotros debemos de saber y entender, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Y el libro de Filipenses 3, el versículo 20 me dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que nosotros no perdamos ese privilegio de ir a tener nuestra ciudadanía en los cielos. Vemos que la carne, el enemigo que llevamos dentro, la carne lucha contra el espíritu. Y por ejemplo, podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde nos habla referente a este tema. Gálatas 5, el 16 y el 17 me dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces vemos, amado hermano, que los deseos de la carne es contra el espíritu. Y si vamos ahí mismo a Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla de las obras de la carne, donde describe pecados como inmoralidad, celos, iras, divisiones y envidias. Y si leemos esta palabra de Gálatas 5, 19 al 21, nos habla: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros somos participantes de estas cosas, de las obras de la carne, no vamos a heredar la vida eterna, porque recordemos algo: el pecado no va a morar en el reino de los cielos. También
vemos las obras de la carne, pero también el fruto del Espíritu. Y ahí mismo en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla de los frutos del Espíritu que nos enseña y nos dice: mas el fruto del Espíritu es el primero amor, segundo gozo, tercero paz, cuarto paciencia, quinto benignidad, sexto bondad, séptimo fe, octavo mansedumbre y 9 templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. El Espíritu produce en nosotros, como vemos en esta palabra, produce lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Entonces vemos que el Espíritu produce en nosotros eso, pero la carne produce las obras de la carne que ya anteriormente leímos. Cada día debemos decidir alimentar el Espíritu mediante la oración, la obediencia y la palabra de Dios para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo vencer estos 3 enemigos? Número 1, permaneciendo en Cristo. El libro de San Juan, capítulo 15, el verso 5 me dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada vamos a poder hacer. Entonces, una de las cosas que la palabra nos enseña, que si permanecemos en Cristo, vamos a lograr estas cosas, el permanecer en Cristo. Estamos tomados de esa vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Usando toda la armadura de Dios. Y esto lo vemos en Efesios 6, del 10 al 18, donde nos habla de la armadura de Dios. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremenda palabra. Viviendo guiados por el Espíritu, entonces vamos a tomar toda la armadura de Dios, la cual va a traer cobertura y protección. O sea, conocer la palabra. Cuando el enemigo viene, tenemos palabra para contrarrestar los ataques del enemigo. Es importante, hermanos, que tú y yo sepamos y entendamos que nosotros necesitamos estar armados, conocer palabra para poder tener defensa contra todos los ataques del enemigo. Permaneciendo firmes en la fe. 1 Corintios 16:13 me dice: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Velad es estar uno vigilante, es estar atentos a
a cada uno de los ataques del enemigo. Hemos visto, gloria al Señor, en esta hora hemos visto los tres enemigos del creyente son reales. O sea, cada uno de nosotros debemos de saber que tenemos un enemigo y que son reales. Los tres enemigos del creyente son reales. Primeramente, el diablo, que busca engañar y destruir el mundo, que intenta seducirnos con un sistema contrario a Dios. La carne, que representa nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de Cristo. Primera de Juan 4:4 me dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces vemos, amado hermano, que la palabra nos habla claro y nos enseña que debemos de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces vemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos 8:37 me dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero para poder vencer tenemos que ser hombres de oración y mujeres de oración, y no solamente de oración, sino de escudriñar las Escrituras y velad en oración. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero para ser vencedores tenemos que ser hombres y mujeres que estemos vigilantes. Examinemos nuestra vida delante del Señor. ¿Estamos resistiendo al diablo, rechazando los valores del mundo y crucificando la carne cada día? Si permanecemos en Cristo, caminamos en el Espíritu y obedecemos su palabra, viviremos en victoria para la gloria de Dios. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga y que el Señor les guarde. Bendiciones. Gloria al Señor. Hemos escuchado la palabra de Dios a través de su sierva, la hermana pastora Ana Cecilia Hidalgo de García. Espero que haya sido de verdad una gran bendición para cada uno de nosotros. Sé que así es, porque la palabra de Dios es palabra viva. Damos gracias a Dios, a nuestra hermana pastora Ana Cecilia Hidalgo y también al pastor Miguel García, su esposo. Les damos gracias, de verdad, que Dios me los bendiga mucho, que la gloria de Dios sea con ustedes siempre. Y damos de verdad mucha gloria y honra al Señor por este tema tan especial, tan importante, que todo cristiano no debe de ignorar de ninguna manera. Y ahora nos despedimos del programa Es por la Fe del Ministerio Ceilolán, el Dios Eterno, con un canto bellísimo que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. El canto Sublime Gracia, sin duda alguna una gracia maravillosa de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Perdón, hermanitos, ahora sí, ponemos el canto Sublime Gracia. Que Dios me los bendiga.